Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos tras el informativo, tras las noticias, regresamos. Aún tenemos mucho que contaros. La gratitud a todos por seguir ahí, llenando este espacio en blanco en Radio Nacional. Es un placer sentir la fuerza de todos vosotros al otro lado del receptor y solo por eso estamos aquí en las madrugadas. Los saludos para todos los de las redes sociales. Ya sabéis que hemos cambiado de dirección. Blanco Radio, tenéis que buscar ahora tanto en el Facebook como en Twitter. Blanco Radio es una página nueva. Le dais al me gusta y os integráis con nosotros. Queremos estar todos juntos, los 20.000 y pico que estábamos antes y muchos más para seguir este camino juntos. En este primer tiempo vamos a los cielos. Queremos examinar un caso de accidente que nunca ocurrió. Nos lo trae nuestro comandante favorito, ya veréis qué curioso. Buenas noches, Miguel. Encantadísimo de estar de nuevo con vosotros. En este nuevo año 2016 seguimos surcando los cielos para tratar de aclarar algunos enigmas, ¿verdad? Pues sí, la verdad que volvemos con los enigmas en nuestros cielos y sobre todo y más que nunca nos vamos a meter de lleno con un caso de lo más español. Español en un lugar al que dentro de poco vamos a ir, un sitio lleno de misterios, Tenerife, las Islas Canarias. ¿Qué ocurrió ahí? Pues mira, volamos al 9 de julio de 1992 y bueno, de repente en las costas de esta zona que se llama Abades, una zona de Tenerife, es un municipio tinerfeño, en la zona de Arico, pues sucede alrededor de las 8:30 de la tarde aproximadamente, que mucha gente, estando en la costa, incluso en el pueblo, que estaba haciendo actividades, etcétera, son protagonistas de un auténtico accidente aéreo en la costa, en Tenerife, ¿no? Accidente aéreo. Exactamente. Todo el mundo ve como un avión se estrella contra el agua. Un avión grande, un avión de pasaje, un avión comercial, se activan los servicios de emergencia, se activan los servicios de rescate, los aeropuertos de la isla son alertados también y todos los testigos señalan una posición. Allí estaba el avión y comienza así quizá el caso más famoso de un accidente aéreo en España, pero que nunca existió. Fíjate, Sisiera Iván, que muchas de las veces que hemos estado allí en Tenerife, una tierra que nosotros queremos mucho también, nos hablaban todavía de este asunto, de cómo algunos testigos habían visto, como nos vas a contar supongo ahora, esos restos caídos ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntame. Exactamente. Mucha gente fue testigo de este suceso, ¿no? No solo una persona, además, un montón, decenas de personas vieron como algo, como un objeto que venía desde el cielo. Bueno, se parecía tremendamente a un avión, con cola, con alas, con su fuselaje, pues estrellaba contra el agua, ¿no? Muchos testigos también aseguraron que aquel objeto que se estrelló llegó a flotar en la superficie del mar y luego, posteriormente, desapareció, ¿no? Y desde este famoso caserío de Abades se escucha, incluso en ese momento, los sonidos de ese accidente, como algo metálico impacta contra el mar, como si un avión se estrellara contra el mar. Incluso, Iván, hay gente testigos que decían que habían visto incluso la pintura que tenía rotulada en ese fuselaje, ¿no? Exactamente, se observa con total claridad por muchos testigos el fuselaje de un avión, ven la cola flotando en el mar, ven unas marcas como un color azul y una raya blanca pintada en diagonal a lo largo del fuselaje, e incluso hay un testigo que es un teniente de infantería, Teófilo Alonso Donates, que habla con las autoridades y dice: era un avión como los grandes de Iberia. Un avión como los grandes de Iberia, que tenía un color azul y tenía una raya blanca pintada en diagonal a lo largo del fuselaje, decían también. Exactamente. Se dan estas marcas, muchos testigos ven estos símbolos en el fuselaje, se activan todos los organismos oficiales, Guardia Civil, Cruz Roja del Mar, Protección Civil, Policía Nacional,
pero sin embargo ni un solo aeropuerto de la isla, tanto Tenerife Norte como Tenerife Sur, tienen noticias de que ningún avión se haya perdido en el radar y haya colisionado contra el mar. Se lanzan varios buzos de un equipo de ayuda en emergencias que se llamaba ANAGA, se sumergen y sin embargo no se encuentra ni se logra encontrar absolutamente ni un solo rastro de fragmentos de fuselaje, de aceite, de cosas flotando, absolutamente nada había en el mar. Y Iván, porque siempre que, supongo, ¿no? Tú con experiencia que tienes, cuando hay algún accidente, aunque el avión caiga muy profundo, ¿no? Ese último que también ha sido un misterio que no se ha encontrado, siempre tarde o temprano aparece un resto, ¿no? Aceite, sí, hay algo, ¿no? Exactamente, hay muchísimos objetos dentro de un avión que flotan. Chalecos, fundas de los asientos, menaje del avión, almohadas, mantas, un montón de cosas. Y sobre todo, el aceite de los motores es lo primero que sale a la superficie. Se podría encontrar muy fácilmente. En aquellos años se sufría un poquito ya la desclasificación de los expedientes OVNI por parte del Ejército del Aire de España. Y sin embargo, hay un informe oficial de la Guardia Civil, de la 151 Comandancia de Guardia Civil de Ofra, en Abades, y se da en este informe un testimonio de un hombre que se comunica con el comandante del puesto de Fasnia, que es de allí de Tenerife, y declara que con sus propios ojos ve caer una aeronave de la clase Boeing al mar a 1 kilómetro de la costa. Es el testigo clave para este suceso. Ya te digo que te contaba que algunas veces que hemos estado en Tenerife, cuando pasábamos por esa zona, por Abades, cerca de la costa, nos decían, pues fíjate, ahí estuve, o sé de alguien que vio cómo caía el avión, y el avión luego no estaba en ningún sitio, ¿no? Exactamente, fue un caso espectacular, hoy en día se sigue recordando, con vosotros ya he hablado de esos famosos accidentes aéreos de aviones fantasma, que se ven pero que nunca llegan a suceder, y la gente me preguntaba, ¿pero en España no hubo ninguno? Y dije, pues hay que rescatar uno que es el más famoso en el mundo entero además, y es el caso Abades, sobre todo por la cantidad de testigos que hubo en aquel momento y que lo vieron. Ya, me cuentas aquí en el informe que tienes que cuando una aeronave se pierde hay una serie de protocolos que hay, ¿no? Exactamente. Exactamente, se activan 3 alertas dependiendo del tiempo que pasa cuando una aeronave desaparece. La primera que tenemos es la alerta INCERFA, que sería una alerta de incertidumbre porque el avión no llega a la hora establecida al aeropuerto y se declara una situación que no se sabe la posición ni el estado, pero no se da por estrellado todavía. Puede haberse entretenido por meteorología, etcétera. Luego, cuando pasa un tiempo, se activa la alerta de ALERFA, que ya es la fase de alerta. Los servicios de control declaran la alerta por desaparición de la aeronave y la última que se decreta, si sigue sin aparecer la aeronave, sería de TRESFA, que es la alerta de peligro, danger en inglés, cuando se da por hecho que el avión se ha estrellado y posiblemente haya víctimas mortales. Pues me cuente usted, comandante, cuál es este misterio. Es decir, hay multitud de testigos que ven que se cae un objeto tan grande como un avión de Iberia, como un Boeing. Los aeropuertos no saben nada, no hay nada desaparecido. La Comandancia Marina de Santa Cruz de Tenerife confirma que no hubo ningún tipo de maniobra ni entrenamiento naval. ¿Qué pasa? ¿Qué era eso? Bueno, se barajaron otras versiones de algo que podría haberse estrellado sin meterse un poquito en el tema OVNI. Podría haber sido un vehículo que se llama SIVA, que es el Sistema Integrado de Vigilancia Aérea. Todos estos vehículos ya pertenecen al ejército. Podría haber sido un avión ligero de observación, que su nombre es ALO, o podría haber sido un ALBA, que es un avión ligero de blanco aéreo. Son pequeños aviones que lanza el ejército y que los usa como blancos para hacer prácticas de tiro. Curioso. O algún ovni, decían los más noveleros de las Islas Canarias, que me encantan ser novelero como ellos, decían, un ovni, cayó un ovni. Exactamente, se baraja sobre todo la posibilidad OVNI, aunque yo he querido tocar un poco el misterio aeronáutico para salirnos de esa versión que siempre se ha dado y estudiar otras hipótesis, ¿no? Pero por supuesto está dentro de los famosos expedientes OVNI en España, bastante protegidos por el Ejército del Aire, y surgen 2 preguntas, sobre todo en este caso. Antes de eso, ¿cómo pudo? Espera, ¿podría haber sido un avión de contrabando también, como dices, otra de las hipótesis? Exactamente, podría haber sido un avión utilizado por contrabandistas para tabaco, para narcotráfico, etcétera. Suelen volar por debajo de
de la traza radar para que no los detecte cualquier radar del ejército o de un aeropuerto civil, y van sobre todo pegaditos a la superficie del mar. Cualquier mala maniobra que ellos hagan supone un impacto contra el agua. Yeah. Os hablo desde Málaga, ha habido bastantes casos de impactos de aviones de narcotráfico en estas costas, por ejemplo, y sería un claro ejemplo. Ya, pero siempre quedarían restos, ¿no? De alguna manera, algo de... Exactamente, por supuesto. El impacto es brutal a esa velocidad tan bajo y deja un montón de restos que serían fácilmente detectables, combustible, aceite y sobre todo muchos restos flotando. Te he cortado, Iván, y vas a dar una conclusión. ¿Qué pudo haber sido todo esto? Pues la verdad, no sabemos exactamente lo que pudo haber sido porque nunca se dio una explicación y una solución concreta al caso, y nos quedan dos preguntas. ¿Cómo pudo suceder que una aeronave caiga al océano y no se active el protocolo por parte de las autoridades de aviación civil, con lo cual no era una aeronave que estuviera registrada? Y sobre todo, ¿qué fue en realidad lo que vieron los testigos caer al mar desde Tenerife, ¿no? Los hechos más enigmáticos de nuestra historia aérea vivido aquí en España, un caso sin resolver, el famoso caso Abades, el accidente aéreo español más famoso que nunca existió. Si tú no tienes respuestas, Iván, yo no digo nada. Dejamos el misterio y que la gente saque conclusiones. Dime forma de contacto, Iván. Pues mira, en mi mail, ivancpmisterio@yahoo.es, me podéis seguir cada semana en Informe Insólito, www.informeinsólito.com, donde tengo mi sección de misterios aéreos, y en el Facebook podéis seguir mi página de misterios aéreos, Iván Castro Palacios, o en el Twitter, IvánCP25, @IvánCP25. Comandante, gracias por llevarnos en su vuelo. A vosotros, es un placer. Buen vuelo y hasta la próxima. Es un placer volar con vosotros, Miguel. Hasta la próxima. El misterio te está esperando. La cita el próximo sábado, día 12 de marzo. Leyendas, ovnis, espíritus, lugares sagrados y mucho más. Dentro del Espacio en Blanco, especial desde Canarias. A partir de las 10 de la noche en la Biblioteca Central Municipal, el TEA en Santa Cruz de Tenerife. No faltes, te esperamos. La entrada es libre. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio desde Tenerife. Esta música así de épica nos sirve para irnos de viaje, como habíamos anunciado, hasta África, ese continente del que vivimos a espaldas. Y tenemos a nuestro guía esta noche especial, Rafael Muñoz Abad. Está en Tenerife. Buenas noches, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de poder compartir experiencias con vosotros y nada, muy bien. Igual te digo, déjame que te presente un poquito el currículum que tienes, pedazo de currículum, ¿eh? Nada, hay que hacer cosas. Te licencias en Marina Civil, obteniendo el título de piloto de Marina Mercante, doctor en Evolución e Historia de la Navegación por la Universidad de La Laguna, ejerces de profesor, ahora has ejercido de profesor en la universidad, ¿no? En La Laguna. No, todavía, estoy de profesor asociado, digamos que esa es mi segunda actividad. Vale. Entre el 98 y el 2003 visitaste casi toda África, que no voy a decir dónde, y ahora trabajas en salvamento marítimo, por lo que conoces de cerca el drama de la inmigración irregular subsahariana. ¿Cómo es eso? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué vienen para acá? ¿Quién les llama? Bueno, no sé, ¿cómo les han engañado tanto para que vengan hasta nuestro mundo de luces? Bueno, la verdad que detrás del tema de la inmigración clandestina, bueno, evidentemente hay 1000 historias humanas, historias anónimas, dramas familiares, pero bueno, es la condición del ser humano que huye un poco de la desesperación y se embarca en una aventura incierta, en un cayuco o en un bote para llegar a El Dorado europeo, ¿no? Que ellos creen que aquí se les va a recibir y su vida va a cambiar. Hombre, cambia, sí, pero es un problema complicado. Es un problema que la raíz está en el interior de África. Por ejemplo, el caso de Mauritania, que es el que yo más siempre he tratado,
muy pocos mauritanos como tales se han metido en un cayuco para llegar a Europa. Digamos que Mauritania es el puerto de salida y ellos son los que ponen las embarcaciones, pero la mayoría son hombres y mujeres que vienen pues del interior, de Mali, de Níger, del Congo, de Chad, de República Centroafricana, gente que ni siquiera sabe nadar, ¿no? O que la primera vez que ven el mar es en una playa de Nouadhibou. Eso te quería preguntar, Rafael. Muchas veces cuando hemos estado por ahí viajando con ellos, no saben que hay un mar de por medio, ¿verdad? No saben dónde vienen. Sí, ya te digo, muchos son zarandeados por las mafias durante 15 o 20 días en travesías a lo largo y ancho del Sahel, que es esa franja que está atravesando medio Sáhara, y bueno, cuando llegan a una playa y ven la inmensidad del mar, pues se quedan en shock, porque son gente del interior. O sea, que imagínate la sensación que tienen que tener esas personas, ¿no? Uh-huh. Estando en Senegal, muchos de ellos, y luego cambiamos de tema, pero bueno, dado que estás tan de cerca con este asunto, estando, como decía, en Senegal, nos cuentan que muchos de ellos van a hacerse un cri-cri, o algo así se llama, un amuleto, los que van a dar ese salto hacia este mundo nuestro, para que el brujo les haga que tengan buena suerte y puedan llegar salvos. Pues sí, eso va un poco en la cultura. Los africanos, ha ido grandes religiones en África monoteístas, ¿no? Que son el Islam y la religión cristiana, pero su trasfondo es animista. Entonces, bueno, ahí tienen sus chamanes y sus religiones particulares, y se encomiendan a ellos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un salvavidas incierto eso. Este es nuestro invitado. Con él esta noche vamos a intentar conocer algo de ese continente, como decimos, del que vivimos a espaldas. Quizá, Rafa, el tema de la inmigración haya que buscarlo mucho más atrás, ¿no? Quizá cuando se comenzó a gestar el África que conocemos, que no se hizo allí, sino que lo hicieron tranquilamente unos cuantos señores sentados en su casita en Francia, en Berlín. Iba a decir Alemania, y en otros lugares cortaron por aquí, por allá, y este es un país, claro, este es otro, ¿no? Totalmente. Cuando nos acercamos primera vez al África geográfica, vemos que las fronteras han sido trazadas con la escuadra y el cartabón, ¿no? De un poco de la avaricia colonial, y ahí se pasó por encima de derechos consuetudinarios, tradiciones milenarias, clanes, y bueno, el hombre blanco dividió este trozo para ti y este para mí, y generó la semilla de muchos de los problemas que hoy tenemos. Por ejemplo, uno de los más sonados, el genocidio entre Hutus y Tutsi. Uh-huh. El problema estaba detrás de la administración colonial belga, que favoreció más a un grupo que a otro y generó la semilla un poco así de rencor. Pero sí, como bien has dicho, el hombre blanco creó África, que ya estaba creada ahí, pero la creó para sus propios intereses. Yeah. Y lo que poco sabemos o no se sabe tanto es que África tiene un gran bagaje. De hecho, es la cuna de la civilización, y hay culturas con un tremendo pozo y saber, no solamente la egipcia, que es la más conocida quizá, hay muchas por ahí abajo en el sur, en Centroáfrica, ¿verdad? Sí, yo de África venimos todos, concretamente no soy especialista en antropología, desgraciadamente, pero sí, la cuna del ser humano está en el África Austral, y hay todavía mucho tema que no se ha estudiado. Por ejemplo, las ruinas que hay en Zimbabue, lo que era la antigua Rhodesia. Bueno, ahí sobre eso hay un debate enorme, abierto, ¿no? O sea que hay todavía mucho por excavar, evidentemente, y por saber. Te tenía que haber hecho antes la pregunta, pero te lo hago ahora. ¿Por qué África es un continente tan complejo y tan especial? África es un continente complejo y especial, primero por su magnitud geográfica, por el tamaño que tiene. Tenemos una imagen de África un poco paternalista, un poco infantil, ¿no? A mí hay gente que me ha hecho preguntas y dice, bueno, pero en África hay autopistas, tienes wifi. Esas son preguntas un poco infantiles, ¿no? Y la realidad es que a ti te sueltan en una esquina de Ciudad del Cabo, que es un sitio en el que yo he pasado bastante tiempo, y te dicen que estás en San Francisco y te lo crees, ¿no? Entonces tenemos todavía ese pensamiento un poco, la palabra, a mí el término que más me gusta es paternalista, ¿no? De mirar así un poco por encima del hombro. ¿Que hay mil problemas? Por supuesto, y que hay miseria y todo tipo de drama humano.
por supuesto, pero todos somos un poco África, ¿no? Mucha gente que ha viajado por África, viajeros con los que a veces uno se encuentra, dice que en África está unida la vida y la muerte. De repente está un niño bañándose en el río y al instante siguiente un cocodrilo se lo lleva, la vida y la muerte. ¿Es así? Sí, bueno, pero no solo eso, que suena un poco a fábula. La verdad es que la vida en África no vale nada, y sobre todo si hablamos temas de inseguridad, ¿no? Hay países que son peligrosos, especialmente peligrosos para el hombre blanco, ¿no? Cuando tú viajas a África, inconscientemente, al ser blanco, valga la redundancia, ya directamente te identifican con dinero, ¿no? Y tú eres aquí en tu país no deja de ser un trabajador normal, una persona normal, pero económicamente comparado con ellos pues estás muy por encima, y claro, es normal que te pidan que puedas sufrir algún tipo de robo, de extorsión. Bueno, eso va en la condición humana, pero es injusto decir que eso pasa solo en África, ¿no? A mí personalmente me daría bastante más miedo un viaje no voy a nombrar ningún país del mundo, ¿no? Pero me daría bastante más miedo que haber andado por ahí callejeando en Angola o en Sierra Leona, ¿no? Es muy relativo todo. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Con Rafael Muñoz Abad esta noche comenzando a viajar, tratando de conocer ese continente, África. Es curioso porque África está delimitada por la frontera natural del desierto, que de alguna manera separa el mundo blanco del mundo negro, ¿verdad? Sí, correcto. La verdad es que lo que es el norte de África, el Magreb, ¿no? Pues tiene poco que ver con el África subsahariana o el África negra, ¿no? Como también lo llamamos, y sobre todo a nivel de expansión por ejemplo, del Islam, ¿no? El límite del Islam viene a estar aproximadamente en la frontera entre Mozambique y Tanzania, eso ya es hemisferio sur, y bueno, estuvo un poco arreglado por el monzón, mientras se podía navegar hacia el sur, el Islam fue descendiendo, pero llegaba a un límite en el que no se podía realizar el contraviaje a raíz de la variación de la inversión monzónica. Entonces ese fue un poco el límite de la expansión del Islam, y más o menos si pudiéramos trazar una línea, pues vemos que del Ecuador hacia arriba la religión predominante ha sido el Islam, y del Ecuador hacia abajo pues ha sido un mundo más cristiano, porque también esto que he dicho no es correcto, porque creo que ambas zonas fueron colonizadas de una manera similar, ¿no? Pero bueno, es cierto un poco eso. Ya. No es extraño que la gente de color africana tenga odio a los blancos, porque les hemos primero cambiado su forma de vida, les hemos utilizado como esclavos, para nosotros no han tenido el valor que tiene cualquier otro ser humano, ¿verdad? No es extraño que te insulten llamándote blanco cuando estás por ahí abajo. Yo personalmente la verdad es que solamente puedo tener buenas palabras en mis viajes en África, nunca me ha pasado nada, no sé si se me tiene que aplicar esa ley divina que dice que a los borrachos, a los inconscientes y a los niños nunca les ocurre nada, pero la verdad es que siempre me han recibido con manos abiertas y he tenido muestras de gratitud. Yo el África que más conozco es Sudáfrica y Namibia, que es un África un poco no, bastante europeizada, donde el blanco no es una figura tan violenta pese al pasado traumático, ¿no? del África Austral con el apartheid y tal. Pero tengo que decir que mi experiencia siempre ha sido buena, incluso en el sitio donde llamas profundamente la atención, ¿no? Porque era muy blanco. Pues vamos con este blanquito, como a veces nos llamaban en algunos sitios, a lugares que te hayan llamado la atención. Has escrito algo sobre la Costa de los Esqueletos. ¿Qué es eso de la Costa de los Esqueletos? Bueno, lugares que me han llamado la atención, me gusta mucho Namibia. Namibia para mí quizás es la última frontera africana, es un país que en lo económico y en lo humano funciona bastante bien porque heredó del apartheid,
a ver, cuidado con esto, ¿no? No estoy haciendo yo aquí apología, pero sí heredó una estructura económica derivada de Sudáfrica fuerte. Entonces, eso le ha servido para seguir adelante ya en un estado de democracia. Es un país muy joven, obtuvo su independencia, si no comete un error, en el año 94. Es un estado imberbe, ¿no? Muy poco poblado, muy árido. Pero es un país que tiene unos contrastes brutales, donde la gente es muy humana y todo el mundo va un poco a su bola, ¿no? Quizás el caso más curioso, tengo un amigo en Namibia que se llama Peter Dirks, que es descendiente de los Romanov, o sea, es descendiente directo de la familia real rusa, que escaparon de la revolución bolchevique y acabaron en Namibia y Sudáfrica como tierra de inmigración. Por eso es un país que te puedes encontrar cosas muy extrañas, ¿no? Que te chocan, que te dices, esto no debería estar aquí y a este momento, ¿no? Es un poco un país opars, ¿no? Que a vosotros os gustan estas cosas. ¿Y esa costa de los esqueletos qué significa? ¿Esqueletos de animales? No, la costa de los esqueletos se le llama así porque, bueno, es una franja arenosa. Bueno, Namibia es todo desierto y la verdad es que su costa es una playa enorme, eterna, no acaba nunca. Se llama Costa Esqueletos porque es una zona muy baja, arenosa. Por ahí sube la corriente fría de Benguela y cuando el agua a temperatura muy baja entra en contacto con la tierra tan caliente se generan nieblas. Eso suponía que en la época en que la navegación no estaba muy desarrollada, pues los barcos perdían un poco la noción de... no podían situarse muy bien y, bueno, embarrancaban en bancos de arena. Entonces bajaban a tierra y ahí hay mucha gente muerta porque no había agua, no hay recursos, no hay árboles, era una muerte terrible. Quizás el caso más importante es, si no me equivoco, el Dunedin Star, creo que fue, sí, un barco que embarrancó ahí y que su llamada fue recibida por la estación costera de Ciudad del Cabo y bueno, se les estuvo abasteciendo por aire con comida y agua durante un tiempo, pero muchos murieron intentando atravesar el desierto. Y se llama Costa Esqueletos porque los barcos han quedado ahí como animales varados en la playa y la corrosión marina, el viento, pues los ha ido poco a poco erosionando. De algunos ya no queda nada, poco más que un costillar, unas cuadernas ahí enterradas en la playa, y algunos te impresionan, ¿no? Porque de repente te ves un barco ahí enorme, 100, 200 metros metidos hacia el interior, que parece que lo hubiese dejado ahí un dios, ¿no? Una cosa un poco impactante a la vista. Cuando hablabas me recordabas un poco a ese puerto que hay en Mauritania, también lleno de barcos ahí, Nouadhibou. Sí, Nouadhibou, ¿verdad? Sí. ¿Tú recuerdas, Miguel, perdona que te haga yo la pregunta en vez de tú a mí, la película Encuentros en la tercera fase, cuando aparece el Cotopaxi ahí en mitad del desierto del Gobi, ¿no? Claro. Bueno, pues en Namibia hay ese tipo de naufragios, ¿no? Por ejemplo, el Edward Bolen es un barco que está ahí, en mitad del desierto, y dice, bueno, ¿cómo llegó este barco aquí, no? ¿Y cómo llegó? Bueno, pues el Edward Bolen fue un naufragio, le cogió un maretón tremendo y lo depositó bastantes metros hacia el interior. Ya. ¿Por aquí está el caserío fantasma ese del que me hablabas o hay que ir más al norte? Sí, eso está un poco hacia el sur, en la ruta hacia Lüderitz. Namibia fue colonia alemana, entonces hay una huella importante de Alemania todavía, sobre todo de la Alemania de principios del siglo XX. Quizá los últimos o los no seguidos nazis que se han muerto están en Namibia o deben de quedar en Namibia. Sus ciudades alemanas, Lüderitz o Swakopmund, son como una casa de un cuento de hada de muchos colores situada en mitad del desierto, como esas iglesias góticas puntiagudas que parece que quieren lograr el cielo, ¿no? Uh-huh. Entonces te sorprende mucho ver esos niños rubios por la calle descalzos con su peto marrón y su camisa de cuadros, ¿no? Es todo como si se hubiese parado un poco el tiempo. En Namibia sigue habiendo un problema grande todavía de racismo, ¿no? De sociedades divididas. Lo que pasa es que es un país que, como no llama la atención, pasa un poco desapercibido. El caserío, que me pierdo, el caserío de Coleman Scoop es un grupo de casas que está en la ruta hacia Lüderitz y, bueno, a principios del siglo XX, si no me equivoco, creo que fue en el año 1908, un operario que construía el ferrocarril
encontró una piedra que le llamó la atención. Los diamantes brotaban a flor de arena, ¿no? ¿Sí? Y bueno, claro, hubo un efecto llamada, la codicia del hombre sabes que no tiene límite, y claro, los diamantes es que se cogían ahí prácticamente, o sea, hay fotos históricas que se ponían 15 o 20 negros caminando con unas especies de brocha, iban un poco limpiando el desierto, iban cogiendo piedras y metiéndolas en una cesta, se cogían los diamantes a simple vista. Piedras que eran diamantes, claro. Piedras que eran diamantes, sí, claro. Eso significó que bueno, que ahí se edificaran casas, un casino en mitad del desierto, un balneario, y cuando se agotó el filón, la gente se fue, pero se fue de un día para otro y dejó si tú visitas las casas se puede entrar, están las mesas, en alguna todavía queda alguna mesa con los platos puestos allí, es un sitio un poco fantasmagórico. Y bueno, es bastante conocido Coleman Scope, ¿no? Sobre todo a nivel de fotos. No sé si habrás visto esas fotos que se ven unos inmuebles rotos con la arena por dentro y tal. Sí. Eso es Coleman Scope. Y el alrededor es lo que ellos llaman el Spegerbed, que es una zona que está vallada porque se sabe que hay diamantes, pero no se ha explotado. En Namibia está todo el país vallado, cercado, porque hay muchas concesiones diamantíferas que pertenecen al Estado y no se han explotado, pero no se puede entrar. O sea, tú vas con el coche por una de esas rectas gigantes de 100 kilómetros y te ves ambos laterales vallados con un cartel amarillo escrito en inglés, en afrikaans y en alemán, en el que te dice, bueno, que esto es una zona prohibida, que si usted se baja no pase más allá de... Sí, es un país un poco curioso. Yo lo que creo que hay que hacer es que los políticos se pongan las pilas y empiecen a trabajar para el pueblo, que es lo que se hizo entonces y es lo que yo creo que se debe hacer ahora. Futuro Abierto, con Tato Puerto. En España son muchas las voces que piden reformas en nuestras instituciones y leyes, incluida la Constitución de 1978. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de lo que algunos llaman ya la segunda transición. Considero que más que una segunda transición es necesario completar la primera. Tiene que haber un cambio. Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional de España. El misterio te está esperando. La cita el próximo sábado, día 12 de marzo. Leyendas, ovnis, espíritus, lugares sagrados y mucho más dentro del Espacio en Blanco, especial desde Canarias. A partir de las 10 de la noche en la Biblioteca Central Municipal, El TEA en Santa Cruz de Tenerife. No faltes, te esperamos. La entrada es libre. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio desde Tenerife. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las paradojas de este continente que estamos visitando esta noche con Rafael Muñoz Abad. Se llama, bueno, has dicho caserío fantasma porque está abandonado, no es porque hubiera fantasmas, ¿no? Está abandonado, pero bueno, en la literatura clásica hay y en el bestiario humano hay mil historias, ¿no? Allí te dicen que por la noche se oían las risas de los taberneros alemanes borrachos y tal. Y bueno, si lees algún libro de André Brink, que es un autor sudafricano, te habla un poco de eso, ¿no? Que ahí se quedó un poco la codicia y la avaricia humana y que por la noche se oyen voces y tal, pero bueno, eso ya entra un poco dentro de la sugestión que nos gusta crearnos a todo un poco, pero sí te impone, ¿eh? Te puedo asegurar que si vas a la visita de día no tanto, pero en la visita nocturna impone un poco. Vale. Hablando de cosas extrañas, Medio África es animista. ¿Has vivido algún tipo de experiencia con este tipo de gente, brujos, sanadores, curanderos? Pues mira, en un viaje loco en el 2013, si no me equivoco, y aparte creo que lo hablamos aquí en Antena, Mauritania, quería ir a Chinguetti. Bueno, llegué a Chinguetti, ¿no? A la puerta del desierto, ahí en el centro de Mauritania, y pasé por Atar. Y en Atar quería yo visitar en Atar hay un hombre santo. Lo conozco.
que hizo esperar al rey de Marruecos, le hizo esperar 2 días y no lo atendió. Sí. Y no sé si al rey de España o a alguna figura importante creo que ha visitado y tal. Sí. Se está quedando ciego el hombre, pero nunca ha querido que le operen, porque él dice que ve con los ojos del alma, ¿no? Bueno, yo quise ver al Sheikh de Atar, pero bueno, mi tiempo era finito, ¿no? Y no pude, pero me hubiese encantado. Eso es más cerca que estaba yo. ¿Te cuento una? Vale, venga. No suelo contar cosas. Íbamos precisamente operando a la gente de la vista en ese viaje. Fuimos a verle, nos atendió y fue curioso porque al piloto que nos llevaba, Quique, le tocó la mano. Salimos y a cientos de kilómetros la gente se le acercaba y le besaba la mano. Decíamos, ¿cómo saben? Era como si el halo del Sheikh le hubiera dado, se hubiera entregado a nuestro piloto y la gente lo reconociera y le besaba la mano. Pues sabían que había estado con el Sheikh, un tipo increíble, sí. Sí, el Sheikh de Atar es célebre incluso para los que nunca le veremos. Vale, nos vamos a otros lugares más difíciles. África también últimamente, sobre todo determinados países. Aquí hablas de Guinea-Bissau como un narcoestado. ¿Qué pasa? ¿Hay problemas con la droga por ahí? Sí, bastante. Guinea-Bissau es una ex colonia portuguesa, un país muy pequeño, discreto, al sur de Senegal. Y bueno, Guinea-Bissau es ese paradigma junto con Somalia de estado fallido. La administración o la débil administración ha sido corrompida por los narcos de la droga, y buena parte del flujo de droga que llega a Europa lo hace a través de Guinea-Bissau. ¿Que llega de América? Claro, que viene de América, sobre todo veleros, pesqueros, barcos discretos, ¿no? Y bueno, digamos que el poder de los narcos, para los narcos es fácil desestabilizar un país tan pobre como Guinea-Bissau. Entonces se ha convertido eso en la escala previa a la droga que llega a Europa. Pero eso también ha pasado en Mali. Ahora mismo no recuerdo la fecha exacta, pero hubo un caso de un Boeing 727 que aterrizó en un aeropuerto en Mali con 1 tonelada de cocaína, ¿no? Entonces, bueno, África carece de control aéreo en muchas zonas, la corrupción está a la orden del día. Digamos que es el ecosistema perfecto para que una organización o para que el crimen organizado pueda filtrarse, ¿no? Y tener ahí su pequeño reino de taifa. Una situación similar está pasando podría pasar en Gambia, que es un país todavía un poco más cercano a nosotros. Lo que pasa es que, Miguel, vivimos muy de espalda a las realidades africanas, ¿no? Y no nos damos cuenta que muchos de los problemas que tenemos aquí nos los hemos buscado nosotros propios o vienen derivados de la situación que hay en África. Uh-huh. Gambia has nombrado. Guinea-Bissau como un país peligroso. ¿Cuál sería el país más peligroso de los que tú conoces en África? A ver, para mí el más peligroso no he estado. Me encantaría ir, pero es una temeridad y económica y físicamente es muy difícil. Para mí el más peligroso, sin duda, a día de hoy es Somalia. Pero bueno, a mí me han vendido Mauritania como un país peligroso y yo la verdad es que he ido varias veces y nunca he tenido ningún problema. Y no lo sé, Sierra Leona es un país también que tuvo muy mala fama, y la visita que hice yo la verdad es que no... Sí es cierto que no salí de la capital, de Freetown, ¿no? Pero Sudáfrica, por ejemplo, es un país que tiene muy mala reputación en tema de violencia callejera, armas, crimen. Pero la realidad es que mi experiencia también ha sido bastante positiva. Yo creo que con unas normas mínimas de coherencia, ¿no? Y de saber que hay horas y sitios en los que quizás no es recomendable que esté, y más siendo blanco, pues se puede uno mover con relativa tranquilidad. No nos queda mucho más tiempo. Has hablado de Sudáfrica, el país que conoces bien. ¿Qué destacarías de ese país? Café con leche lo llaman algunos. El territorio... Sudáfrica que es inabarcable en términos humanos, ¿no? O sea, es un país con un pasado cruel, con un futuro incierto, ¿no? Un país repleto de contrastes, donde la opulencia y la tecnología punta va codo con codo con la miseria, ¿no? No sé, es un país que daría para mucho, para una enciclopedia de programas casi, ¿no? Por los contrastes, sobre todo por el pasado cruel que tiene del apartheid, de la era post-Mandela. Es un país bastante interesante y yo, bueno,
sé que la vaca, como es la frase esa, la vaca no es de donde nace, sino donde pase, ¿no? Yo la verdad es que soy mitad, me reconozco mitad y mitad, sí, yo soy mitad español y mitad South African, no sé por qué, ya desde pequeño tenía yo esta matraquilla, pero creo que en la vida todos somos un poco Sudáfrica, ¿no? Porque tenemos esas heridas del pasado que a lo mejor no las tenemos cerradas, no las terminamos de cerrar, pero seguimos adelante, ¿no? Es como un país muy humano, es un paralelismo entre el ser humano y la historia de un país. Por lo menos así lo veo yo. Y paradójico, según cuentan, porque ciudades súper desarrolladas, antes decías que estar en algunas de esas ciudades... Paradójico, sí, tremendo. Y luego parques naturales increíbles, ¿no? Sí, bueno, el Kruger Park, por ejemplo, Etosha, que está en Namibia, el delta de Okavango, ahí también, sí. La naturaleza es muy exuberante, ¿no? Pero el tema de las ciudades es curioso. Yo estoy prácticamente recién llegado porque estuve un mes tirado ahí. Y en el caso de la zona del Cabo, que es la que yo más conozco, yo te puedo decir que el nivel de vida medio de la clase media, evidentemente que es blanca, afortunadamente a ese nivel medio, a esa clase media se ha incorporado una gran cantidad de población de color y mestizos, lo que ellos llaman los Kodok, hindúes, y el nivel de la clase media en Sudáfrica es bastante más alto que el de la clase española. La clase media en este país, te das cuenta, es como un bofetón sin manos, ¿no? Cuando ves el parque automovilístico, cuando ves determinadas zonas de Ciudad del Cabo, que si bien es cierto que hay otras zonas que son terribles, ¿no? Pero es impactante, ¿no? Es muy impactante. Y luego una cosa para no robar mucho más tiempo, Sudáfrica es un país tecnológicamente bastante puntero, ¿no? El I+D ahí está muy desarrollado, sus universidades son muy buenas. Nosotros no tenemos una universidad, me parece que entre las 150 primeros del mundo, Sudáfrica tiene una. Y es paradójico, ¿no? Que tienes esa imagen de África un poco descontrolada y de repente te ves esos destellos, ¿no? Y te dice, bueno, fíjate lo que puede hacer, lo que puede un poco hacer el ser humano, ¿no? Lo que puede hacer el ser humano quizás sea el ejemplo de Sudáfrica, pero ¿hay alguien a quien le interese algún, no sé, poder que África esté tan desestructurada, haya tantos problemas, tantas historias negativas que impidan desarrollarse? Sí. Esa es un poco la eterna pregunta, ¿no? Y tenemos muchas respuestas. Evidentemente la herencia colonial ha sido terrible. Los países africanos accedieron a una independencia, como digo yo, de estos términos míos acuñados, ¿no? Made in Raza. Fue una independencia de bandera y de sillón en las Naciones Unidas. Pero el yugo económico de la exmetrópoli sigue ahí, lo vemos con Francia, por ejemplo. O sea, Francia dio la independencia a sus colonias, pero económicamente dependen de Francia. Incluso les generó una moneda propia, el franco CFA. China está realizando un expolio de materias primas en África de una manera salvaje, cruel, sin ningún tipo de respeto medioambiental. Luego también el tema de la corrupción, ¿no? A Occidente le ha interesado tener gobiernos títeres, el Congo de Mobutu, Bokassa en República Centroafricana, los faraones, como digo yo, el último gran faraón Mubarak, ¿no? Que ya estaba amortizado y nos interesó poner uno nuevo. Es un tema muy complicado, ¿no? Muy complicado y sucio a la vez, porque se generan los intereses de Occidente. A Occidente le da igual que los africanos vivan bien o mal, lo que nos interesa es el flujo de materias primas y países que son para nosotros estratégicamente importantes, ¿no? El caso libio, que quizás es el más flagrante de todos. Te iba a preguntar sobre eso, el caso libio, sí. El caso libio, yo personalmente... ¿La República de los Pordioseros, la has llamado tú? Yo llamo un poco la República de los Pordioseros, sí, porque hay un libro de Lebris que hablaba un poco de lo que es el libertinaje y el descontrol, ¿no? Cómo la ausencia de un gobierno genera un reino de taifas donde cada uno hace lo que quiere. Libia es una bomba de relojería en el patio interior de Europa. A día de hoy el país está gobernado pues por clanes armados. Los arsenales libios enormes se vaciaron a raíz del derrocamiento de Gaddafi y ahí hay 1000 facciones que se han hecho fuertes, y las hay que son
proclives a Occidente y otras que no. El Estado Islámico, por ejemplo, tiene ya su representación, no voy a decir embajadas, no, porque suena un poco surrealista, ¿no? Pero sí tiene sí está presente en la costa libia, y eso las agencias de inteligencia lo saben. Bueno, eso ocurre a 1 hora de vuelo del sur de Italia prácticamente, lo tenemos en casa. ¿Qué pasará con Libia? Pues bueno, de momento es un tema durmiente ahí que en cualquier momento se te puede despertar. Pero el mundo complicado, te iba a decir, mundo complicado. Es muy complicado y se solapan demasiados intereses y bueno, yo no voy a defender la figura de Gaddafi porque es indefendible, pero sí es cierto que, quieras o no, mantenía eso Libia dentro de unos cauces. Repito, no defiendo la figura de Gaddafi porque es indefendible, pero a día de hoy con Libia yo creo que vamos a tener un problema serio en el futuro y ojalá me equivoque. Parece que estamos haciendo un programa político y de profecías. Para terminar, tú que vives ese drama de la inmigración, ¿qué les cuentan? ¿Cómo les convencen para venir? Mucho más hay gente que piensa, ¿no?, que es todo un interés de las mafias, no les importa evidentemente las vidas, sino lo que quieren es sacarle dinero y les meten cualquier bola para que vengan aquí. ¿Es así? Hombre, desde luego lo que se pagan auténticos dinerales, ¿no? Se pagan 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 euros, que para nosotros aquí es dinero, imagínate. Para ellos son zarandeados como marionetas, los meten en la trasera de una pick-up, de una camioneta o de un furgón, atravesando jornadas de 15, 20 horas a través del Sahel. Ese pasillo, si geográficamente nos situamos en Libia y bajamos hasta el norte del Congo, esa zona es un corredor de tráfico de armas, drogas y personas. Digamos que es un trípode, ¿no? Las mafias ahí, las tres mercancías que tienen es la droga, las personas y las armas. Pero el problema, nosotros, y cuando digo nosotros lo digo Occidente, la Unión Europea, no tiene una herramienta real para hacerlo. Los planes que tiene son, bueno, pues acudir a los gerifaltes de turno, a los mandatarios, medio untarlos para que tapen un poco las fronteras y bueno, son parches que se van poniendo, pero bueno, eso es infrenable, ¿no? La desesperación humana no conoce de barrera y son tratados como mercancía. Pero bueno, yo no estoy diciendo nada nuevo con esto porque creo que cualquiera que se acerque un poco al drama de la inmigración ilegal empiezas a tirarse la cuerda y sabe un poco la filosofía, la raíz del problema. Viaje unos cuantos minutos por África con Rafael Muñoz Sabaz. ¿Algún día tendrá solución todo esto, Rafa? Yo creo que no. Yo creo que el ser humano lleva grabado en su marca genética no voy a decir la competitividad, pero sí el maltratarnos los unos a los otros, y hay demasiados intereses ocultos, económicos, petróleo, materias primas. Es complicado. Es una lástima que no podamos hablar, por ejemplo, del tema del coltán en el Congo. Me lo he quedado aquí, sí. Para otra vez, quizás. Vale, ese es un tema bastante delicado, ¿no? Y que si se rascara un poco saldrían apellidos y nombres incómodos, ¿no? La verdad que África, como digo yo, los cubos de basura africanos nunca decepcionan. Nunca decepcionan. ¿Forma de contacto contigo, Rafael? Bueno, pues muy fácil. Twitter es @Springbok1973. Y bueno, ¿Spring qué? Springbok. Springbok. Sí, y si te quedas en Google con que pongas el nombre mío, Rafael Muñoz Sabaz, y pones Fundación Sur, pues ya salen bastante trabajos míos. Fundación Sur es el principal portal en lengua castellana sobre cuestiones africanas. Y bueno, ahí tengo yo un blog y voy colocando de vez en cuando reflexiones, artículos, algún diario de viaje. Y cada martes en diariosrizos.com, en opinión, la columna Cuadernos de África. Gracias, Rafael. Espero algún día poder viajar de tu mano a Sudáfrica, país que no conozco, para conocer esa segunda tierra tuya. Y gracias por habernos dado estas pinceladas de la paradoja africana. Ojalá algún día tengan más esperanza
y no tengan que venir aquí a nuestros mundos engañados. Pues perfecto, a mí como siempre un placer por poder colaborar con vosotros y compartir este tiempo y muy agradecido. Fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta prontito. Por hoy cerramos este espacio en blanco momentáneamente, estas 2 horas del misterio aquí en Radio Nacional. Ojalá hayáis disfrutado de todos los temas que os habíamos preparado. A partir de la próxima semana estaremos en Tenerife, será la próxima cita, el sábado, a partir de las 10 de la noche os esperamos en la Biblioteca Central Municipal, en lo que llaman el TEA, en Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita y libre. Si queréis vivir una noche de misterio, estar allí con nosotros, ya veréis qué increíble. Y las redes sociales que continúan a partir de ahora abiertas, espacioenblanco@rtv.es, nuestro email, y eblancoradio, Blanco Radio en nuestras redes sociales, en la Twitter y en Face. Buscarnos por ahí, que ahí estaremos. Y antes de que me quede sin voz, recordar la cita. Nos vemos en Tenerife, que sigáis en la compañía de la radio. Os deseamos una feliz semana. Nos vemos en Tenerife y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos. Nos vemos.